Hola a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este podcast Sexo Consentido. Yo soy Mel y estamos muy emocionadas de estar aquí en el podcast donde hablamos sobre sexualidad, relaciones saludables y diversidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rubén y hoy nos acompaña Celeste Velázquez, quien nos va a apoyar a desmitificar algunas ideas sobre la educación sexual. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Celeste Velázquez, soy psicóloga clínica y tengo 6 años trabajando en el campo de la salud sexual y reproductiva y me siento muy feliz de estar acá. Ay, qué Pero, alegre. Nosotros también estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema muy importante. Necesitamos como abordar esto y vamos a ver un video en el que vamos a como, bueno, ya no vamos a ver un video, pero vamos a escucharlo o tal vez nosotros lo vamos a ver y vamos a ir escuchándolo, pero el punto es que queremos desmenuzarlo para pues desmentir y también que toda la población joven se dé cuenta que hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en redes sociales, con lo que se dice, y no solo en redes sociales, sino que también en los organismos institucionales y en otros lugares que pues son de gran influencia para todas las personas. Entonces, vamos a empezar con eso para poder tener el punto de partida. Vamos a ir hablando como por puntos de lo que tenemos hoy, que está enfocado en ACE, en educación integral en sexualidad, que es un tema que necesitamos tocar más y necesitamos muchísima más información. Entonces, por aquí lo tengo para que lo veamos y luego comenzamos ya con el tema. La prueba de Guatemala que nos está viendo. Primero, porque esta es una cortina de humo que me tiene bien indignado. Porque les cuento que el día de hoy se presentó a través del Ministerio de Educación personas del Ministerio de Salud al colegio de mis hijos. Por el Día de la Salud, qué alegre. Pero el Día de la Salud, el encabezado decía sexualidad. Y la sexualidad se enfocaron más al tema de género. Hablándole a mis hijos menores de 15 años, qué tenían que hacer con su género, qué se podían inyectar y que se podían cambiar de género cuando quisieran y como pudieran. No se vale porque yo soy responsable de la educación de mis hijos y de su educación sexual. Quieren apegarse a los nuevo gobierno casuístico a una Agenda 2030, pues entonces se les escapa. Bueno, y de último dice, pero con mis hijos no se metan. Entonces aquí vamos a partir, él es un diputado que está en el Congreso, pues hablando sobre esto y pues este es el tema de hoy. digamos, creo que para contextualizar un poco, sí, Carlos es un parlamentario que está ahí hablando frente a todo el Congreso y pues claramente es un ejemplo de contenido manipulado porque es muy difícil comprobar lo que está diciendo. A ver, Ajá. dice que llegaron al colegio de sus hijos, no da más información, habla algo muy vago sobre que llega gente del ministerio a ofrecerles inyecciones es muy raro, o sea, no hay forma de comprobar toda la información que él está dando. Pero nos gustaría, a partir de eso, ver tus primeras impresiones del video. ¿Qué te parece? ¿Qué te provoca, digamos? Creo que lo primero que me provoca es un sentimiento un poco de frustración, pues considero que esta es la clara evidencia de por qué la EIS es importante. Por la carencia de información vemos a personas con un poder político hablando de estos temas y no siendo expertos en los mismos. Aparte de que por ese poder político tienen una voz muy importante que está influenciando una mala información. Sabemos que estos videos o este tipo de comentarios lo pueden escuchar otras personas con el mismo poder o personas de la población, adultos, adolescentes, niños, inclusive que tienen acceso a las redes y pueden optar este contenido como el correcto o el idóneo. Y entonces ya vemos cómo se van sumando más personas a la desinformación, lo cual va a dificultar para que las adolescencias tengan una educación integral en sexualidad adecuada. Exacto. Sí, y es súper importante que mencionemos que la ACE, según la UNESCO, es un proceso basado en el currículum para enseñar y aprender sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. O sea, no solamente es sexo.
o relaciones genitales, coitos genitales. Entonces, eh, es lo que nos han enseñado todo el tiempo, que la EIS se trata únicamente a enseñar, entre comillas, ¿verdad? A enseñar cómo tener relaciones sexuales, y van a empezar su vida sexual súper rápido si se le habla de esto, y se le ha pues dado un significado totalmente diferente y tergiversado a la EIS. Entonces, la EIS no solamente ve la sexualidad, bueno, o ve la sexualidad, o sea, pero en general, ¿qué es la sexualidad? O sea, es la diversidad sexual, las relaciones saludables, incluso la menstruación, algo que es biológico, algo que todas las niñas y mujeres van a pasar en algún momento de su vida y no tienen la información. No todas tienen la información para llevar una menstruación o un ciclo menstrual saludable y cómodo. Entonces, eso también es parte de la sexualidad y se puede resumir en una frase que a mí me encanta, que es: sexualidad no solo es sexo. Súper. Justo hablando un poquito sobre la ICE y de la importancia de la misma, es comenzar a entender lo que ya se explicaba, ¿verdad? No solo vamos a hablar de relaciones sexogenitales o coitales o prácticas sexuales, también vamos a entablar la conversación o cuando vamos a empezar a hablar de la educación integral, la misma palabra lo dice, es integral. Entonces debemos entender al ser humano no como un ser ujú, clasificado o desagregado, sino como un ser más integral. Eh, y por ello la educación que se le tiene que brindar pues va a ser de esta manera. Empezamos a hablar desde el desarrollo, la pubertad o desde la niñez y cómo se va dando cada una de las etapas. Exacto. Claramente en algún punto sí vamos a llegar a hablar sobre sexualidad, sobre relaciones sexogenitales, sobre prácticas sexuales, métodos anticonceptivos, etcétera, pero debemos entender esa integralidad que tiene el ser humano desde un aspecto psicológico, desde un cuerpo como tal y cómo éste se va a relacionar con la sociedad. Entonces, sí, cuando hablamos de educación integral en sexualidad, también vamos a hablar con una base científica, no va a ser porque yo pienso esto, Ujú. lo voy a venir a informar. Tiene que Exacto. existir una clara evidencia de todo lo que nosotros vamos a estar educando y por ello existe un currículo en el cual nos vamos a basar. Existen las orientaciones técnicas de sexualidad donde nos va explicando paso a paso cuáles son los temas que nosotros debemos darles a los adolescentes y también a los niños según cada etapa. Entonces, así vemos la ACE como un proceso científico, pero gradual, adecuado a la edad y también al contexto de cada persona. Exacto. Sí, y creo que es bien valioso porque, bueno, hablando un poco de mi experiencia, recuerdo como, no sé ustedes cómo habrá sido, pero en mi colegio llegamos a recibir el tema de educación sexual, pero básicamente era generar este pánico. O Sí. sea, me recuerdo que nos separaron entre niños y niñas y a los niños nos mostraron videos de fetos desmenuzados y un poco era crear este miedo Qué hacia la horrible. sexualidad Ajá. y al final uno llega a la adolescencia tardía, Ujú. o digamos ya la adultez temprana, 16, 17, 18, 19 años, sin la información necesaria para enfrentar la primera relación sexual. Y lo cierto es que, o sea, a ver, dos cosas que creo que tenemos que aclarar. Uno, que es un mito. Aquí está Oslo acompañándonos. Está llorando un Está, perrito por ahí. está molesto porque no hay AIDS en Guatemala. Exacto, No, a ver, exacto. un tema es que hay muchos estudios que demuestran que el acceso a educación sexual integral retrasa la primera relación sexual Ujú. y si se da la primera relación sexual, se da con protección. Entonces eso previene embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y también violencia. O Exacto. sea, porque eso es otro tema, porque cuando uno no entiende la información que no entiende qué es la sexualidad, sé de muchas chicas que su primera experiencia sexual en la adolescencia se dan cuenta de que fue un abuso más tarde, Ujú, cuando son adultas, lo cual es ujú. muy fuerte, porque cuando eran adolescentes no tenían las herramientas para identificar el consentimiento del abuso. Exacto. Ujú. Entonces, creo que es valioso que tengamos bien claro esa línea, sobre todo para contrarrestar estos discursos que buscan manipular de alguna forma como a generar este pánico moral en la Ujú, población ujú. para decirles, no, con mis hijos no, porque les Exacto. van a cambiar el género como mágicamente, porque al Mm, final es como que si fuera mágico, sí. pero es más complejo. Sí, y lo que mencionabas que es tan importante, que es gradual, o sea, las personas, muchas personas piensan, o esta parte de la sociedad que es más como conservadora, piensa que
a los niños de 9 años, ya les van a ir a decir, ay, no sé, qué sé yo, cosas pornográficas incluso, ¿verdad? Porque al final piensan que la AIDS es hasta de pornografía y porque se les está enseñando que el aparato reproductor y todo, entonces es gradual, como tú decías, a un niño de 8 años no se le dice lo mismo que a un adolescente de 15. A un niño de 8 años no le hablas cómo ponerse un ISD, por ejemplo, ¿verdad? Un implante subdérmico para prevención de embarazos. Entonces, más o menos que así rápidamente, como, ¿cómo se empieza? ¿Qué es lo principal en la niñez y cómo va eh, como cambiando según su crecimiento? Pues todo esto se va a adecuar y siempre depende, ¿verdad? La famosa palabra de los psicólogos, depende, Ajá. ¿sí? Generalmente nos vamos a adecuar a la cultura, porque también la cultura tiene que ver cómo va a ser la educación que nosotros le vamos a dar a la niñez y posteriormente en la etapa de la pubertad y adolescencia. Generalmente siempre acompañamos con nombrar el cuerpo como es. Ajá. Hemos escuchado mucho esto de términos inadecuados o erróneos para nombrar las partes de nuestros cuerpos y es por eso, siguiendo la línea de, es por eso que podrían haber muchos abusos o violencias sexuales porque no saben identificar qué está sucediendo ni con su propio cuerpo. Exacto. Entonces, con la niñez hablamos mucho del nombramiento del cuerpo, pero también del consentimiento como tal. Entender cuáles son las partes que alguien puede tocar, cuáles son las partes que alguien no podría, ¿verdad? Cómo tengo que informar a mi tutor o a la persona que me cuida respecto a lo que está sucediendo. Ajá. Luego, posteriormente, comenzamos a hablar también de la familia. La familia es muy importante cuando hablamos de temas de sexualidad, porque entre una etapa ellos son quienes toman las decisiones por nosotros, pero no significa que nosotros no vamos a estar involucrados en esa toma de decisiones. Sin embargo, cuando ya comenzamos a cruzar los 13, 14, 15 años, ya nosotros nos vemos enfrentando no solo a esta búsqueda de identidad, de entender quién soy, qué me gusta, qué quiero, sino también que todo esto que soy, si en algún momento tomo una decisión, va a tener una consecuencia. Podría ser una consecuencia positiva o no tanto. Entonces también comenzamos a entablar ahí la toma de decisiones, pero toma de decisiones informadas. Exacto. Si hablamos un poco más de las relaciones sexuales como tal, en la niñez vamos a hablar de amistad, de las relaciones con pares, del juego, etcétera. Ya a los 12, 13 años, de las amistades más profundas, de esos lazos que se van dando con las personas. Pero cuando ya llegamos a una edad donde comienza a surgir una atracción sexual, alguien me parece bonito, atractivo, ya podemos comenzar a hablar del noviazgo como tal. Entonces todo va siendo gradual. Y a cierta edad donde vemos que ya esta interacción comienza a ser más profunda y podría llevar a una relación sexogenital, comenzamos a hablar de las relaciones sexuales en un tono de prevención también de embarazos y de infecciones de transmisión sexual. Pero si vemos la línea, es como lo último que vamos a estar entablando muy concretamente. Siempre vamos a tocar aspectos de la sexualidad durante todo el recorrido del desarrollo, pero gradualmente y adecuadamente. Con la niñez usamos como metodologías muy lúdicas y dinámicas para que ayuden a comprender. Además, tomamos en cuenta que en el desarrollo psicológico, cuando uno es niño, tiene un pensamiento muy abstracto. Entonces, lo que yo escucho y lo que me dicen es lo que yo creo. Mientras que estoy en la etapa de la adolescencia y llegando a una adultez temprana, mi pensamiento es más concreto. Y entonces ahí es donde nosotros, como personas que acompañamos en el proceso, debemos dar información adecuada. Súper. Sí, es súper importante saberlo para que, pues, desmentir el pensamiento, la información que ha llegado mal, ¿verdad? Que los niños ya van a saber que, cómo y cuándo y dónde y por qué, ¿verdad? Entonces no es tan así, sino que también va a depender de su desarrollo. Ahora para desmenuzar un poco más el video en el que el diputado pues está dando pues está contando sus anécdotas, ¿verdad? Porque está contando al final algo que le pasó a él y a su familia y que nosotros no pudimos verlo si era así. Pero habla sobre el género. ¿Verdad? Habla sobre que sus hijos podían cambiarse de género, o que no sus hijos, sino que los niños o los adolescentes que estaban escuchando podían cambiar su género cuando quisieran. Entonces, ¿el género es o no es parte de la sexualidad? Sí, definitivamente el género siempre va a ser tomado como parte de la sexualidad, porque volvemos a lo del inicio, ¿verdad? Somos seres integrales. Entonces, el género forma parte de cómo me voy a relacionar socialmente, de ciertas o ciertos criterios y divisiones que hay ahí. Entonces, sí. Sí, y creo que es valioso aclarar, digamos, frente a lo que él está diciendo, que el tema de transición de género y, o sea, cambio de género, no hay ni siquiera una ley aquí en Guatemala que lo aborde. O sea, es un tema que está muy lejos de cualquier debate público acá.
Y además no es así como él lo dice, como si fuera a intercambiar tazos, pues no es que lo sirva. O sea, ay, te doy esto, o sea, no, es mucho más complejo, tiene una vertiente psicológica, física, médica, o sea, hay como, es un tema muchísimo más amplio que, o sea, y me gustaría que nos contes un poquito cómo desde la EI se aborda el tema de la identidad de género y la orientación sexual. Sí, total. Yo considero o asumo que respecto al video que vemos hay mucha confusión e información errónea, porque siento que se está yendo por la ideología de género, que ha sido un concepto erróneo que se está utilizando, cuando en sí lo que se quiere hablar es sobre el enfoque de género. El enfoque de género como tal lo que busca es la igualdad, la equidad entre los géneros y que no exista esta distinción o discriminación porque soy mujer, porque soy hombre, porque mi orientación es esta, porque yo quiero el otro, ¿verdad? Entonces, toda esta información incorrecta es la base que esta persona tiene para comenzar a hablar. Pero cuando nosotros ya comenzamos a adentrarnos un poco a la educación integral en sexualidad y estamos en la etapa correspondiente para tocar estos temas, muy probablemente van a llegar adolescentes con nosotros diciéndonos, ok, no me siento identificada con el sexo que nací, con el género que me determina la sociedad, o sea, femenino y masculino, entendiendo que sexo es hombre y mujer, ¿verdad? Más biológico y anatómico. Ajá. Entonces, acompañamos siempre con mucho respeto y tiene que ser muy integral. No solo porque el adolescente llegue y me dice, no me siento cómoda con lo que soy, tengo esta duda, etcétera, va a ser una respuesta de, qué cool, va, de hoy en adelante te puedes identificar de esta manera. No, sí lleva un acompañamiento psicológico de mejor manera, debido a que en la adolescencia no solo se están presentando estos cambios, sino también todo el contexto de mucha afección podría provocar ansiedad y esto ya desbordar en otras cuestiones psicológicas. Entonces, acompañamos explicando desde qué es sexo, qué es género, qué es identidad de género, qué es orientación sexual y ya nos vamos a ir desenvolviendo un poquito más en todo lo que conlleva. Súper, súper, me encanta. Bien, ahorita quiero que hablemos un poquito como el contexto, porque al final en el video menciona al Ministerio de Salud. Y a ver, vamos a citar un artículo que probablemente, no, seguramente el link va a estar en la descripción de Con Criterio, que dice que muchas escuelas dejaron de recibir libros de texto de educación integral en sexualidad dentro de la planificación y no se encuentra, a ver, y el tema de la diversidad sexual no está ahí. Y lo que han hecho muchas maestras, según esta investigación de Con Criterio, es que empiezan a imprimir materiales para explicarles a sus alumnos y alumnas cuestiones muy elementales sobre el cuerpo y preguntas, porque las infancias tienen estas dudas, ¿verdad? Entonces las maestras y maestros buscan responderles. Pero al final hay una carencia ahí sistémica. Pues quiero demostrar con citando Con Criterio, porque esta investigación que hicieron es muy interesante. Eh, ajá, y creo que es valioso rescatar eso, que no, ni siquiera hay recursos Exacto. a nivel ministerial para eso. Y en el currículum nacional base, sí, hay una parte en la que dice que se tiene que enseñar educación integral en sexualidad, ¿verdad? Y yo me metí a la página oficial del ministerio del CNB y entonces había una parte donde hay unos ejercicios, ¿verdad? Para hacer. Y cuando yo me meto a recursos, dice, no hay, o sea, no existen recursos. Entonces, podría ser que ahí no esté, pero ¿qué datos tenemos de que en los colegios o en los institutos, escuelas, se enseñe educación integral en sexualidad? Creo que podemos iniciar con que los datos en Guatemala son escasos, ¿verdad? Es muy difícil contar con investigaciones actualizadas, que den datos como más del 2024, sería muy imposible. Entonces, lo poco que tenemos sí es que sabemos que 9 de cada 10 estudiantes, perdón, reportan no haber recibido educación sexual, pese a que a 76 de cada 100 escuelas dice que sí dieron educación integral en sexualidad. Estudiando un poquito cómo está la dinámica en el país, hace algunos años se firmó la Carta Acuerdo Prevenir con Educación, donde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y otras entidades, perdón, se comprometen a dar educación integral en sexualidad. Sin embargo, siguiendo un poquito el avance, al menos donde yo vivo no se da. E indagando un poco con otras personas, vemos la carencia de información como tal, pese a que ese acuerdo está firmado. Los resultados probablemente van a estar a finales del otro año y vamos a ver si esto fue funcional o no.
Sin embargo, en la práctica, cuando nosotros hablamos con docentes, sí vemos esto de nos llegan a buscar a la institución donde laboramos y es como, ¿nos podrían dar recursos para dar esta temática? Ajá. O bien ellos buscan los recursos en páginas que probablemente no sean las más seguras como tal. O Ajá. ahorita que vemos que hay mucha fuente de información en TikTok como tal, podríamos asumir que esta información es adecuada y quizás no. Exacto. Entonces, hay varios profesionales de la salud que hablan abiertamente de estos temas en las páginas, pero quizás no se alinea el contexto en el que estamos. Entonces, no es que esté mal, porque es lo que están haciendo para llevar esta información a la adolescencia, pero sí como tal el recurso falta y pues qué indignar. Exacto. Sí, y la educación sexual es un derecho de toda persona. Entonces, sí es bien difícil porque lo que mencionabas de TikTok, TikTok es como el nuevo Google al final, ahora, ¿verdad? Si antes nuestros papás decían, lo vi en Facebook, ahora nosotros decimos lo vi en TikTok y soy culpable de eso. Pero toda esa información, por eso es que también hacemos esto, porque toda esa información hay que verificarla y las personas, o sea, tenemos el acceso súper fácil a la información. En todos lados está en TikTok, está en Facebook, está en todas las redes, en Google, etcétera. Pero, ¿qué información de esa es real? ¿Qué información de esa es confiable? Entonces, es importante que aprendamos a verificarla y más adelante tenemos un jueguito para aprender un poco de eso y aprender sobre las herramientas. Pero para seguir con el video, el diputado también, pues no ofreció mayores detalles, pero dice que le dijeron a los adolescentes que se podían inyectar. Inyecciones hay de todo tipo, o sea, hasta ahora tenemos la inyección para prever el COVID y todo, ¿verdad? Entonces, palabra que no se dice COVID, no sé, el COVID, bueno, que también la censuran. Bueno, pero ¿qué tipo de inyecciones podría estar hablando? Digamos que está hablando de inyecciones para prevenir embarazos. Si nosotros le decimos a los adolescentes, esta inyección previene un embarazo, ¿eso hace que el adolescente empiece su vida sexual más rápido? Buenísima pregunta. Cuando yo escuchaba un poco este video, yo pensé en dos tipos de inyectados, Ok. pero uno iba más inclinado a la vacuna. Últimamente ha resonado mucho la vacuna para prevención del VPH, virus del Ok. Ajá. Sin embargo, también la información de esta vacuna está muy fuerte en cuanto a desinformación como tal, ¿verdad? Se engloba mucho el hecho de que no se deben vacunar a las personas, que esto puede causar esto y el otro. Mucha desinformación también referente a las vacunas. Y sabemos que las personas puedan acceder a la vacuna si no han iniciado su vida sexual es muy importante. Ajá. Y el sistema privado o en lo privado, una vacuna es muy caro del esquema, más o menos 5,000 pesos. Ajá. Ujú. Y si lo están dando gratuitamente, pues es de llevar a las personas que cumplen la edad para poderlo. Ajá, porque no a cualquier edad se la ponen si es gratuita. Justamente, entonces ahí también, ¿verdad? Como un video puede llevar hasta eso. Ajá. Ahora, si hablamos un poco más de métodos anticonceptivos inyectables, el darle educación o información a alguien no significa que va a comenzar la vida sexual. De hecho, lo que ya mencionaba Rubén, de que tenemos como evidencia que al momento de hablar de AIDS, las personas tienen una demora de inicio de la vida sexual. También tienen menos conductas de riesgo. Entonces, si yo sé que tener relaciones sexogenitales puede llevar a un embarazo, me la voy a pensar y cuando tomo la decisión lo voy a hacer protegiendo. Exacto. Y también sabemos que las personas al recibir toda esta información tienen menos parejas como tal. Tener muchas parejas no es mal, una vez se tengan con límites sanos y todo esté como claro, ¿verdad? Exacto. Y también hay mayor uso de condones como tal. Entonces, ¿Y de esto existen estudios? sí, sabemos, todos estos estudios los encontramos en la UNESCO. También en lo que les estaba explicando de las orientaciones técnicas de sexualidad, al final de este manual o esta guía encontramos muchas referencias y evidencias de estudios que se han hecho. Ok. Claramente no han sido estudios que han abordado a toda la población, porque pues, hacer estos estudios es bastante complicado y ahí mismo indica cuáles han sido como las barreras o dificultades que tienen. Ok, súper. Bueno, para seguir con lo del video, hay algo rescatable, creo yo, dentro de lo que está diciendo el diputado, que es acerca de que son mis hijos y yo tengo la responsabilidad sobre su vida sexual o su educación sexual, creo que dice. Em, es cierto, o sea, súper cierto que desde la casa debería de darse esta educación. Pero se da en las casas, sabemos que muchos hogares son todavía muy conservadores y también hay miedo.
yo soy mamá y me da miedo a veces como que decir, cómo decirlo, tampoco estamos preparados al 100%, pero ¿se da de verdad en los hogares guatemaltecos? Es muy poco probable. Hay casos, o sea, hay casos donde hay adolescentes que han tenido estos espacios abiertos con sus padres o madres, ¿verdad? Y les platican todo lo que conlleva una vida sexual, hablan de la menstruación, de la pubertad, y cuando ya se está viviendo no es como, "Ay, ¿qué me está pasando?" O sea, yo ya Exacto. sé qué me está sucediendo. Obviamente voy a tener un poquito de temor porque es algo nuevo, pero ya es un temor acompañada de alguien que sabe, ¿verdad? Sin embargo, un porcentaje, diría, no me atrevo a dar un número, pero un porcentaje alto de población adolescente no recibe este acompañamiento por parte de sus padres. Y esto se debe a que es como un círculo, ¿verdad? Estos padres no recibieron esta educación. Exacto. Entonces, ¿qué van a educar? Y las cuestiones conservadoras, religiosas, etcétera, ¿verdad? No vamos a abarcar mucho en ese tema. También influyen en que no le den esta educación a sus hijos. Ciertamente son responsables y hay que entender que la EIS no va contra los padres, sino acompaña a los padres a que esta información esté mayormente fundamentada en cuestiones científicas, estudiadas, que sabemos que son comprobables como tal. Exacto. Y me surge una duda ahí. eh, Puede ser que seamos padres abiertos y que querramos como, o sea, no tenemos miedo a hablarlo, pero no siempre como hijo, yo me pongo también como en el lugar de hija, yo no tenía tanta esa confianza, ¿verdad? De decirle a mi mamá esto, podría ser que mi mamá fuera muy abierta, tiene conocimientos en el tema, pero no hubo esta confianza. Entonces, pienso, tú me dirás si sí es así, nos dirás si es así, que sí es importante que la EIS se acompañe en otros ambientes seguros como los educativos para que los adolescentes y los niños aprendan sobre esto. Sí, justamente, la EIS lo que busca es impartirse en ambientes como un centro educativo, pero también en ambientes fuera, con los amigos, etcétera. Entonces, lo que se busca es la integralidad entre todo lo que conforma a mi ser humano, ¿verdad? Ajá. Que yo pueda informarme por los medios que yo encuentre, una vez sean seguros. Dos, que en mi casa, donde tengo a la persona que me cuida, también me esté acompañando y en la escuela, ¿verdad? Exacto. Generalmente se espera mucho que en las escuelas se hable esto por los temas de ciencias naturales, no sé qué temas están abarcando actualmente en la primaria, ¿verdad? Pero se espera que se acompañen esos temas, pero volvemos a lo que se comentaba, los docentes no tienen este acompañamiento, ¿verdad? Y pues los padres de familia a veces tienen temor, prejuicios o serios erróneos sobre la sexualidad y deciden que el adolescente lo viva. Y hasta que ya lo vive, lo reprende porque lo vivió mal. Sí. Y hasta en ese momento se busca un espacio para que se puedan. Ay, Ujú. Ok. Sí, gracias, Celeste, qué excelente. Y yo creo que es importante también que hablemos un poquito sobre la Agenda 2030, que creo que se instrumentaliza mucho en ciertos espacios. Por ejemplo, él creo que la menciona en algún Sí, punto del de video, último, ¿verdad? ajá. Ujú. Es como un arma de desinformación, es como el coco viene y nos va a destruir, ¿verdad? Sí, cabal. Pero creo que es valioso que aclaremos qué es, ¿verdad? Uno, es importante saber que, bueno, Mel nos va a dar el concepto después, pero digamos, la Agenda 2030 reconoce la educación integral en sexualidad como algo esencial para promover la salud sexual y reproductiva, fomentar la igualdad de género y prevenir la violencia sexual. Ajá. Sí, y la Agenda 2030 no solo es de educación sexual, o sea, incluye un montón de cosas y así, citándolo, es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Ese es como el concepto base de la Agenda 2030, pero se ha usado para, como tú decís, para infundir miedo, decir que la ideología de género, algo más que tú también habías comentado y que en otro capítulo también se aborda, pero en realidad la Agenda 2030 tiene 17 objetivos Ujú. de todo, que incluye el calentamiento global, la contaminación, la educación integral en sexualidad y otro un montón de cosas, ¿verdad? Paz, democracia, tiene varios. Sí, Bueno, política, y ajá. algo valioso, menciona la educación integral en sexualidad, sin embargo, no menciona nada sobre orientación sexual ni género, o sea, el tema de género ni siquiera está adentro de la agenda. O sea, Ujú. es importante rescatarlo porque tampoco Solo igualdad de existe. género, Habla ajá. de igualdad de género, pero Sí. no, digamos, Ujú. como todo este mito que se crea alrededor de que les van a decir a los niños que se pueden cambiar de género mañana. Y no, Ni que siquiera se menciona nada sobre no. identidades de género en la gente. Justo
Ahora en diciembre tenemos reducir la desigualdad entre los países y creo que esto es muy importante porque la desigualdad de géneros, como comentábamos al inicio, ¿verdad? Es muy fuerte todavía. Y esto lo busca entre los países porque sabemos que hay países desarrollados que vamos a sacar aquí un poquito el micrófono. Países desarrollados que cuando están en relación con países que están en proceso de, hay mucha discriminación porque son de esta etnia, porque son de esta cultura, porque son hombres, porque son mujeres, porque hay un estado migratorio también. Entonces, la desigualdad entre estas temáticas es muy importante que comencemos a trabajar en ello, ¿verdad? Y a veces desde un pequeño pasito que nosotros damos ya es un gran avance para la sociedad. Entonces, vamos sumando todo este apoyo para lograr en algún momento que todos tengamos tanto derechos como responsabilidades, ¿verdad? Exacto. Y que no solo tengamos responsabilidades como se ha dado en muchos casos, sino que también veamos cómo nuestros derechos, y si inclinamos un poco sexuales y reproductivos, se están cumpliendo, ¿verdad? El derecho a la información, el derecho al avance científico, a la rendición de cuentas, porque si me están vulnerando de alguna manera, yo tengo derecho y puedo exigir que me rindan cuentas por esa situación. Exacto. Sí, yo pienso que podríamos decir así muy como por encima que la Agenda 2030 al final está buscando un mundo justo, un mundo equitativo, pero si nosotros no la conocemos, si no leemos sobre de qué se trata y nos dicen la Agenda 2030, entonces obviamente muchas personas dentro, porque todos somos ignorantes en algo, dentro de esa ignorancia, no conocemos el tema, da miedo, ¿verdad? Entra una duda, ¿qué está pasando? ¿Qué es una agenda de complot, ajá, maligna? Entonces creo que es como más de conocer acerca del tema y porque es súper inofensiva, Sí, muy inofensiva para nuestro gusto. ajá. Pero sí, creo que es importante haberlo tocado el tema. No sé si tú querías agregar otra cosa. No, yo creo que nos da justo la pauta ahorita para la siguiente Sí, actividad del tarot de la desinformación, que es ajá, este pequeño juego que diseñamos dentro del podcast para crear herramientas precisamente para defendernos y tener más resiliencia ujú, contra estas ideas que buscan desinformarnos o crear estos pánicos. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar y cómo podemos corroborar la información? exacto. Entonces, Entonces tenemos aquí tarot que también en los demás capítulos se está usando. Es como para leer las cartas, te vamos a leer tu futuro gratis. Pero en realidad es como lo que decía Rubén. Tú vas a elegir una, aunque vamos a corroborar que no saquemos una repetir. repetida, porque la idea es que todas las cartas se utilicen y que así, y que así podamos tener toda la información. Ah, ya se nos fue nuestra lucecita. Bueno, pero agarra una. Vamos a ver si logramos. ¿Cuál te salió? Conectar con el más allá. Ah, ese creo que no ha salido. No salió, Ah, creo. perfecto. Entonces aquí está conectar con el más allá. A ver si Ya quieren se quedó los. por ahí. Conectar con el más allá. Para comprobar perfiles e información falsa en redes sociales, usamos búsqueda avanzada en X y en Facebook. Hay una herramienta que se llama Who Posted What. Ahí lo vamos a poner abajo en Ajá, los enlaces y nos ayuda a saber quién posteó cierto tema y exacto. corroborar el origen de la información, porque creo que algo muy importante, a ver, sobre todo ahora que vivimos crónicamente en línea y casi todas nuestras interacciones son en línea, Sí, eh, tenemos que saber el origen de cualquier información. Entonces, siempre, si algo nos asusta, algo nos enoja, o si sentimos una reacción muy emocional frente a algo que estamos viendo, vamos y corroboramos de dónde viene. exacto. Entonces, esta herramienta se las dejamos por ahí en el enlace para que la utilicen. Who posted what? ¿Quién posteó eso en español? Ujú. No sé, Mela, ¿algo Sí, es más? como para que podamos corroborar la información en redes sociales, que estábamos hablando hace un momento, que el TikTok, que el esto, que lo otro. Eh, si, por ejemplo, vemos una información en Facebook, eso como sirve más como para esas plataformas y queremos saber si es real, entonces podemos utilizar esa herramienta. Y así hay para todo, ¿verdad? Porque de todo hay. Uno se busca, incluso hay páginas que se ven todas serias y postean una noticia sobre algo y uno dice, eso es cierto, y lo comparto y empezamos a generar un efecto dominó de miedo y de desinformación. Entonces, esta era la tarjeta para corroborar la información en redes. Gracias, Celeste, por acompañarnos. Fue un episodio bastante bonito. ¿Algo que quieras agregar sobre un mensaje
mensaje inspirador de la isla que tenga que ver con la isla. Eso fue el que todos aprovechemos del privilegio de la información que tenemos y pues la vamos a usar y no salgamos a dar discursos como ciertas personas. Entonces aprovechemos este recurso que nos está dando para seguir informándonos sobre la Exacto. isla, ¿verdad? Exacto. Súper, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Sí, no se pierdan los demás episodios en esta plataforma y en todas las plataformas. También sigan las redes sociales de todos los que nos están apoyando, las instituciones. Todo en la descripción va a estar, todos los links de las referencias que utilizamos, que usamos mucho referencias de la ONU, el artículo que mencionó también Rubén, todo lo van a encontrar en la descripción para que vean que es información verídica. Entonces, ahora sí, nos vemos en una próxima. Muchas gracias por estar aquí y gracias a ustedes. Adiós. 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 Adiós.